radioundad.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, Radio UNDAD. Comienza Historias de aquí, con Omar Lencinas y Maximino López. Historias de aquí, con el pensamiento nacional como bandera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una nueva emisión de Historias de aquí, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hoy sin Omar Lencinas, que está haciendo un trámite familiar, que no podía estar hoy en el programa, pero bueno, ya seguramente lo vamos a tener el miércoles que viene. Así que bueno, esperando el 1 de mayo, que va a ser mañana. Y estamos acá con un querido amigo que es Pablo Katzin, poeta, que alguna vez me hizo el prólogo de mi novela Martín Lajan, Senador Nacional. Escritor, narrador, cronista, ¿no? ¿Cómo andas, Pablo? Bien. Mucho, como tanto tiempo nos ve. Habíamos tenido una vez en la época de las pandemias, unos diálogos así. Sí, cuando arrancaba la pandemia, me acuerdo, hicimos un vivo un poco accidentado. Creo que nadie sabía nada todavía, cómo grabar los WhatsApp, darle una forma a eso. Me parece que era como nos hacíamos mensajes de audio y esa era la cosa. Lo atábamos con lo que sea, con alambre, esos WhatsApp que bueno. Con alambres de bits sería en ese caso. Claro, en Historias de aquí en la radio anterior que estábamos antes con Omar, así empezamos a hacer así para no perder la sintonía y el aire. Y bueno, lo entrevisté a Pablo, me acuerdo en ese momento, no sé si era abril del 2020. Por ahí, más o menos, sí, recién empezábamos con mayo, por ahí. Pero bueno, veníamos también de ciclos de lectura, de conocernos, de escribir. Sí. Pablo, ¿cómo empezaste a escribir o qué recordás de tus comienzos en la escritura? Yo empiezo a escribir, mira, yo en realidad mi formación, yo vengo de la arquitectura, no termino la carrera, pero empecé en cierto momento en la carrera a interesarme más por la parte teórica. Y me enganchaba mucho haciendo los trabajos prácticos de historia, de teoría. Me los ponía como escribiendo como ensayos, ¿viste? Y metía alguna cosa media poética en el medio de... Y me di cuenta que me gustaba no solo escribir de lo teórico, sino pues, darle un poquito de cosa humana, no tanto hablar de la piedra y el espacio, sino darle un poquito de, bueno... ¿Qué era la carrera? Arquitectura. Entonces, con un amigo que usábamos juntos, había una página por esa época que se llamaba loscuentos.net, una página española donde uno subía, y ahí empecé a subir, no las cosas académicas, pero sí cosas que se me empezaban a ocurrir, algunos recuerdos o poesías, y ahí empecé con eso, digamos, con la escritura. Y leyendo a otros que estaban ahí en la página. Leyendo a otros, claro, mi amigo... que también le escribía en ese momento, era también arquitecto, él ya es arquitecto, pero mi amigo Diego, bueno, no sé si lo conoces, pero... Capaz que sí, Diego. Nos llamamos, él se llama Nilum, o sea, nosotros tenemos todos unos apodos. Leí por ahí, sí. Nosotros todos tenemos como la selección brasilera, todos tenemos un apodo. Por eso, bueno, yo ahí cuando empiezo a escribir también me había hecho un apodo y bueno, yo fui cambiando muchos nombres. Pero bueno, empecé a escribir de a poco, primero las poesías, que es lo que uno... intuitivamente sale queriendo hacer breve, pero tratando que tenga cierta como ritmo, como que no sea un pastiche de palabras nada más, que no rimen porque rimen, sino que sea algo que sea lindo, digamos. O sea, primero unas poesías. Y después era breves cuestiones más contemplativas. Me acuerdo que los primeros textos que yo escribí, que me acuerdo mucho, que me había gustado, se me ocurrió una mañana, era Silencio y Ruina, que también inspirado un poco por el tema de arquitectura. Me gustaba ver la apreciación del espacio destruido, que pasó el tiempo, pero que todavía está ahí, años y años, y siglos y milenios. Estás entre el silencio y la ruina, bueno, lo tengo por ahí, lo traje. Bueno, la arquitectura para los griegos es una de las bellas artes. Sí. O sea, a nosotros nos resulta raro verlo como un arte. A mí todavía me hace ruido pensarlo como un arte, la arquitectura. Pero no sé qué pensás vos. Lo que pasa que es lo que diferencia, digamos, a un ingeniero, es la carga que uno le pone de pensar en el usuario, no solo como un usuario, sino como un ser humano que vive y tiene problemas y tiene cuestiones. Entonces,
termina siendo un arte en ese sentido, Sí. porque aparte Funcional, sí. es un arte que es más que funcional, sino Mm. que es la representación, digamos, de lo que pasa dentro de tu cabeza en un espacio físico. en Sí, el sí, no, fondo. igual para mí el arte es un medio también, general. Pero bueno, ya nos metemos en otro En debate. otro Yo debate, pienso que es sí. más un medio, lo disfruto igual de una noticia cuando está hecha con un Sí, sentido sí, poético que un poema. O sea, lo leo y lo disfruto igual. que el arte tiene eso, Sí. porque aparte hace que las cosas nos lleguen más. Algo contado con arte, una Exacto. noticia contada con arte, un ensayo escrito artísticamente te lleva más a meterte en el escrito. Sí, sí. Y ahí en la carrera empezaste con estos ensayos, bueno, con estos poemas y a buscarlo, empezar a publicarlo, subirlo a las redes. No, ¿no? todavía en esa época, estamos hablando del 2000, Mm. 1999, No existía. no sé si existía. Apenas el Facebook. mail. Era el mail, estaba empezando el blog, que era como un formato donde uno subía. Sí. Tengo un par de blogs, así había armado un par de blogs de Blogspot, La época de blog. Sí. Bueno, sigue. sigue estando, pero Sigue quiero decir, yo empiezo a escribir así más concienzudamente porque aparte yo había escrito tengo un montón de cosas hechas, pero no las publicaba porque no había más que el blog, algo como, por lo menos yo no conocía. Entonces cuando empezó con el Facebook, con el tema del posteo, Igual adelantado en el 2000 con el blog. Si ya estaba con el blog. porque- capaz que 2002 ponen entonces, Ah. sí. No, yo apenas el mail. Ah. Y seguía Bueno, con la era- máquina de escribir. Te Era digo que hasta el intercambio 2004, con la máquina. No, yo la máquina de escribir la usé alguna vez en la facultad, pero me puteaba mucho en casa por el ruido de noche, cuando vivía con mis padres. Claro, hacía un ruido bárbaro, es verdad. Sí, sí, hacía Qué mucho trabajo cuando, viste, escribías algo mal Y y sí. tirar la hoja. Porque te formabas, ¿Eh? Te formabas para escribir también. Y sí, porque era todo un arte también escribir en la máquina. Y esa época, y después vino la época del fotolog. El Fotolog no sé si yo lo lo usaste. pasé de largo en ese no lo viví el Fotolog. No sé por qué, no me llamó la atención. Pasé directo al Facebook y ahí, usándolo el posteo, digamos, el posteo diario, ¿no? O semanal, qué sé yo, hacía breves, sí, crónicas, relatos o algunos pensamientos acompañados a veces con una imagen. Siempre me gustó sacar fotos. Sí. Y eso fue empezó como a moldearse de esa manera mis escritos. La fotografía es un arte también, claro. Buscabas una imagen que... Sí, a veces que pegue. tenga que ver con lo que escribía, otras veces que sea Todo no lo contrario. pero si hay una conexión con el escrito era muy sutil y yo mismo no me daba cuenta, pero si uno se ponía a indagar, por esto tiene sentido. A veces sí lo hacía es profeso que tenga que ver con el escrito y a veces es profeso que sea lo opuesto a lo que te representa. Porque a mí siempre me gustó navegar entre las dos cosas, entre la luz y oscuridad, y entonces entre el día y el sueño, entonces confundir me gusta. Entonces Sí, eso está en tu arte. Todas tus crónicas, tus relatos, ¿no? la confusión. Sí. Buscar adrede, ¿no? Pero incluso se nota el juego que planteas con el lector. El Sí. guiño con el lector. Hay un guiño en el que como que vos haces preguntar al lector, bueno, ¿a dónde me estás llevando? Pero sin embargo me está hablando de cosas que yo vivo, o vivió o vive, porque son crónicas en el fondo, pero no, el desarrollo en sí trato de que se derive para cosas que no tengan sentido visto desde el punto de vista que pasa el tiempo, Sí, sí. sino que se juegue con se moldee, se da vuelta el tiempo, más o menos con las películas de David Lynch que suele mezclar. A mí me ha gustado mucho ese director que mezclaba sueños con, o sea, no sabes cuándo estás soñando y cuándo era la realidad. Bueno, eso me gusta, confundirme yo mismo, Sí, porque sí. en realidad estoy tomando un recuerdo a veces que sucedió 20 años atrás o 10 años atrás, solo el recuerdo que es una imagen que tengo, y después de ahí empezar a meterlo con el presente y que empieces a dudar de en dónde está fechado la crónica, digamos. Claro. Yo, bueno, el Fotolog no tuve Fotolog, pero me acuerdo de seguir a fotologueros, se dice. A Algo gente así, que escribía y fotologuers, subía sí. fotos, sí. ¿Qué Que es se eso? armaba como una pequeña novela, una historia con muchos. Yo Pero- seguía, es verdad, ¿Viste? Era más de seguir en realidad. yo seguía a una chica que se llamaba Eva. Me acuerdo porque me impactó mucho. Ella había hecho una especie de relato que se llama Ruido Blanco, creo. Y todos los capítulos era una foto y un texto. Y era muy
como esta palabra, ¿cómo se llama? Muy perturbador a ratos. Lo que escribía. Lo que escribía, y hay un poco, incluso llegué a inspirarme mucho, porque ella tenía como medio morbo con algunas cosas. Me acuerdo que me había impactado mucho una imagen que era una silla de ruedas en el medio del pasto, y el que acompañaba el desarrollo de una especie de novela que ella iba escribiendo. Y me quedé pensando en qué incómodo, poner una silla de ruedas en el pasto es como complicado el movimiento, ¿viste? Ella me contó que la final la sacó en no sé dónde, que había una convención de personas con movilidad reducida y justo estaba en esta silla y estéticamente me gustaba la foto. Por más que uno que veas que representa algo oscuro, pero me gustaba verla y sin embargo es algo que no te gusta. Pero a mí se me había ocurrido en ver esa situación de no puedes caminar, estás en una silla, pero encima te complica caminar porque estás en el pasto con piedras y entonces esa perturbación que estaba en el escrito también estaba en la imagen. Exacto, porque aparte uno le sumaba eso, que la gente que escribía, el personaje que hacía el fotolog, que escribía ahí, uno sabía muy poco de esa persona, no es como hoy en día. No, claro, no sabes nada, ¿no? Era el Festival del Misterio. O sea, ¿quién escribe esto? Porque había dos, entonces fotólogos. Estaba el que relataba su día, su noche, y estaba el que hacía esto que decís, la novela que se va continuando. Sí. Se mezclaban, es verdad, los estilos. Pero tenía algo... Lo que pasa es que no se cruzaban las noticias, no era como una plataforma de hoy en día que se cruza lo contingente del día. Era más creativo en ese sentido. Era más creativo, pero era otra época donde todavía no teníamos, esto lo hablamos antes de entrar, no teníamos esa necesidad de hacer las cosas instantáneas y podíamos manejar la ansiedad, y me parece que ahora por la facilidad que tenemos al acceso inmediato de información, y no de información sino de ocio, está todo y tan instantáneo que no podemos tolerar esperar. Entonces tiene que ser todo novedoso. El famoso TikTok de los 6 segundos. Bueno, claro, si se pasó al Twitter, que era 140 caracteres, claro, ya es las 6 segundos de la imagen. ¿En 6 segundos dura eso? No, dicen que lo que se concentra habitualmente un chico, un joven, con algo son 6 segundos. Si 6 segundos no lo atrapaste, te lo cambia. Te lo cambia. Bueno, en la prehistoria de las redes sociales había más tiempo para quedarse y disfrutar, porque además era, como no era instantáneo, no existía el WhatsApp, que me parece que fue la rótula de todo. Con el WhatsApp es lo que abrió la puerta a esta cosa ansiosa que tenemos de conectarnos enseguida con el otro. O sea, porque el Facebook, ponele, o el mismo TikTok, son cosas que capaz que la dejás en un momento, volvés, estás un tiempo, los 6 segundos, pero WhatsApp es instantáneo y la comunicación es instantánea, no solo con las personas con las que convivís, por ejemplo, sino con tus amistades. Entonces es como si es continuo. Estás continuamente conectado en movimiento, por lo menos en movimiento digital, digamos. Sí, no te da pausa. Uno, imaginaba, que leía cosas que decía, no sé, si estoy leyendo acá un psicópata, del otro lado, claro. Cosas perturbadoras, no al borde de lo ilegal, ¿no? Pero se trabajaba más eso, sobre todo, no sé, ciertas comunidades, ¿no? La gótica. Había comunidades, específicas de estilos o de tribus. Estaban los emos en un momento. Que fue, digamos, el reggae también, por otro lado, con otro estilo. Esa cosa de pertenecer a un gueto. Todavía existía eso. Sí, existe hoy en día eso. Hoy está más mezclado. Eso se pasó mucho, ¿no? Que las tribus se mezclaron para bien o para mal, es ahora todo un... Pasa que... Las famosas tribus urbanas. Hay ahora, ya no quedan... Yo creo que queda estética nada más. Un estilo, sí. O hay cercanías por algún recital o por algún escritor. Pasa que ya nada... En eventos, ¿no? Se ve más o menos, más que nada, que hay una estética que puede predominar. Pero después... no sé si... No hay congregación, salvo los recitales, ¿no? No sé si... ¿Cuánto había puntos en la ciudad donde se juntaban? Iba a decir, no sé si sigue existiendo ese punto que era poner la Bond Street. Sí. ¿Sigue existiendo ahora? Como punto de encuentro me parece ya no. Me parece que eso cambió mucho. El Ministerio de Educación también. Claro, se extendía. El centro. Los skaters. Como que se perdió porque como que ya está todo absorbido por la sociedad. Ya no es peligroso nada en ese sentido eso. Entonces como que uno ya no tiene necesidad de juntarse de esa manera, a lo mejor.
Es raro ese el tema, sí. No debe haber necesidad o el individuo está más individualista también, se puede pensar. Puede ser que está más tomado por los medios virtuales y Ah. está más en contacto con... Más que nada estéticas artísticas, ¿no? Porque puede haber otra estética, bueno, no me quiero meter, pero puede haber la estética cercana a los grupos nazis, ¿no? Ah, Hay de todo. Bueno, pero eso- más cercano al arte, que es más sano, ¿no? sí, sí. Sí, hay fiestas cada tanto específicas de un estilo, pero bueno, es todo muy de nicho ahora, ¿no? De nicho, bueno, en alguna de esas de Arlequines, hablando de nazis, iban algunos nazis. Ahora lo podemos decir, pues ya pasaron años. Y siempre Alguna gente que decía de dónde salieron, ¿no? sabías si tenías cierto conocimiento por códigos de Qué vestimenta. peligro, sí, qué Sí. peligro. Hoy con las redes no podrían circular. Está más como... Va, no sé, qué sé yo, ya no digo nada porque está todo tan raro. Pues ya vestido así, ¿Sabes qué pasa? tan evidente. Lo que te decía No. ahora, la sociedad masificó todo. Mm. Y capaz que lo que era una estética nazi ahora ya es habitual andar con borceguíes, por ejemplo. Sí, Y, no, el borseguí sí, digo, he llegado a ver Pero- cadenas o cosas pero ahora con el incluso- símbolo directamente. Pero siendo más otro tema no tan específico hoy De la agrupación. el metal, que tiene esos logotipos ilegibles. Sí, Ahora ves marcas de ropa que usan esos logotipos ilegibles. sí. Entonces todo se volvió tan masticado que ya es difícil, se pueden esconder más Mm. algunas actividades ilegales, si querés, digamos, ya Ah, no qué es interesante. necesario mostrarse de una determinada manera porque Sí. se conocen de otra manera y Otros códigos. otros códigos distintos Ah. que se En la de esa mimetizan. época. Y vos, bueno, yo te asocio bastante a la crónica y me gustan las crónicas cuando tiene ese contenido urbano, en tu caso. Sí. Tiene que ver, si querés contar, vos naciste en Callao y Corrientes, Claro, pleno centro. yo, o sea, en los 3 primeros años estuve en Belgrano, pero realmente mi adolescencia, Mm, mi posadolescencia fue en Corrientes y Callao, donde mm, empezaba a salir, digamos, de noche o salir. El paseo por Corrientes es ver librerías, digamos, mm. pero los lugares donde que yo frecuentaba estaban a 2 cuadras. Digamos, el punto... Todo te quedaba cerca. No, me quedaba cerca. En ese Mm. momento era, por ejemplo, más para el lado de Dos San Telmo, sino por el lado de Avenida de Mayo, estaba Requiem, donde estaba Sí. Red Bells. Había muchos bares, Arlequines. Arlequines, todo estaba San Telmo. todo relativamente cerca de mi casa. Mm. Entonces empecé a hacerme como un circuito siendo habitué de tales lugares, lo conocí a los chicos, ustedes, Sí, y gente en común, sí. las crónicas empezaron a surgir porque es la necesidad de pasar al papel las vivencias, no olvidarme cosas, porque viste, a veces uno le gusta lo que pasó y quiere trasladarlo al papel porque no quiero olvidar, yo por lo menos, Sí. no me quiero olvidar de algo que pasó y ¿Alguna anécdota? lo termino ficcionalizando en algo. Y en el medio te doy la idea es que sea una crónica y un poco más, o sea, mejor La hamburguesa a la mañana, el famoso Pati Bajón. teníamos eso. Hacerlo una crónica. Vos le das un toque más que lo llevas a la fantasía por un momento, al fantástico. Claro, en algunos Eso- se derivaba para lo fantástico, pero la esencia del relato pasó, digamos. Mm. Y el que conoce o conoció tal lugar lo reconoce. Lo reconoce, lo vivió, digamos. Mm. Sí, son muchas historias que uno... ¿Cómo haces? Cuando se te viene a la cabeza eso que querés contar, llegás y lo escribís? No, ¿sabes qué pasa? Mm. A mí me pasa que yo me acuerdo las cosas que viví, no enseguida, sino 2 o 3 días después. Cuando empezó a Ah, caer, qué interesante. es como que yo necesito que pasen 2 o 3 días para que lo que viví en su momento lo pueda bajar a un escrito. A tierra. ¿Sabes qué? Pasaban 2 días ya es suficiente, pero me estaba acordando, hablamos de vos decías los correos, al sumo un mail usaba yo, que decías vos, Mm. con la gente de Escritores en las Tinieblas. Nosotros nos encontrábamos en los bares un sábado, en 2006 estamos hablando. ¿Y qué hacíamos? El lunes nos mandábamos correos escribiendo cuestiones que habíamos vivido en el fin de semana. Entonces, pasaban 2 días. Esos 2 días que pasaban que yo podía bajar a tierra, porque nosotros que hacíamos era una especie de ritual que tenemos de... Mm. Vos todavía no estaba. Nos juntábamos al bar a hablar 2 o 3 horas de bueno,
vos habrás leído las crónicas que hacíamos de charlas de mesa de bar, ¿viste? Sí. Que hablar del tema que surja. Filosofía. Sí, de filosofía, de política, de historia, para después ir a bailar. En todo eso se maceraba y Como yo... una previa con debate. Una previa con debate, que después derivaba en... Bueno, todo eso derivaba en crónicas, pero al principio era, lo te decía, pasaban 2 o 3 días y yo podía pasar al papel las cosas que habíamos visto para intercambiar opiniones. Entonces yo los tengo guardados esos correos, y están muy buenos porque... ¿Viste? Ahí Más fresco. ¿no? más fresco. Había cosas... Uno escribía, el otro contestaba y así. Los chicos se van a acordar La solamente. escritura en el mail era una escritura importante. Era... Sí, porque era tomarse el trabajo de Sí. desarrollar una idea, completarla la Contar una anécdota. Sí. Y bueno, más adelante ese grupo de escritores, como vos, Cristian, Pablo Iglesias, Sebastián Schaller, Sí. ¿quién más? Formaron el grupo Y Lucas, sí. Lucas, Formamos Escritores sí. en las Tinieblas, Claro. que editaron un libro hace 3 años. Más o menos, sí, que vos tuviste... En la presentación. no te hiciste en Cano Cabrón. la Hice una presentación. dedicación, yo hice un prólogo, el falso prólogo, porque en realidad el original no es el de Bossi. No. Nosotros hicimos Osvaldo como Bossi. una... Ahora, si querés cuento cómo Mm. fue el... Pero sí, había empezado a hacer... Era 3 voces, digamos. Mm. Porque uno completaba... Vos habrás hecho como la parte del costadito, como se llama Mm. no, en la solapa del libro, Sí. escribiste una reseña, creo, una cosa así, como una especie de anticipo de lo que vamos a leer, lo que iba a leer el público. Ah, Era algo así, el lector iba a Sí. leer, vos decías sí, más que sí, el yo prólogo di era la eso. introducción. Sí. Sí, Y el libro es de Ombligo Cuadrado Ediciones, sí. y ahí escribiste vos un relato. Yo había escrito Y- un par de relatos y un... Dos relatos. sí, después estaba Estaban Lucas, buenos. Cristian, Sebastián y Pablo, digamos, cada uno con sus alter ego, algunos, yo ya había puesto mi nombre, me parece. Mm. Y había uno hecho como si fuera en conjunto, una obra en conjunto, Sí. que era el último, La Casona La Casona, sí, un contazo. del Ángel, creo que era. Mm. Y era, Cuentos de terror, misterio, era un poemas, poco- sí, era sentidos. todo urbano, cada uno tiene un estilo. cada digamos. uno tiene un estilo, sí. Todo eso se empezó a gestar en las mesas de los bares, digamos. De ahí viene. De ahí Después viene. cada uno, bueno, tiene su propio material. Su Sí, propio sí. escrito. Cada uno tiene Eh, ¿Y esos libros los vendieron todos? Quedan algunas, cada uno se quedó con un par que no se terminaron de vender pero se vendió bastante, Se te digo, vendieron porque casi todos. a nosotros nos sorprendió alguna vez Escritores en las Tinieblas, el libro se llamaba En las Penumbras. en las penumbras. Nos Mm. sorprendió que alguna vez nos lo compró alguien que no conocíamos quién era, se ve que era Mm, alguien que le llegó de alguna de manera. alguna manera y fue en estos eventos de poesía que se hace ahí acá en el sur, los de Raíz Negra, los Sí, de- el evento, el culto de la hermandad sí, negra. bueno, ahí en ese En bar Herley. vino una parejita y nos compró el libro. Por eso siempre había llevamos. escuchado. Sí, que había escuchado no sé, porque nosotros hacíamos, en la pandemia hicimos un ciclo Mm. de internet que transmitíamos online y capaz que de ahí nos habrá escuchado, no sé, alguien de conocido, conocido. Bueno, que ahora, viste, por ahí, si quedan pocos ejemplares, mucha gente, viste, se abusa y lo sube y Claro, lo vende a 100.000 pesos, Una 150.000 rareza. pesos como rareza. Sí, El último ejemplar de Los Escritores en las Tinieblas. sí. Pasa mucho eso en Mercado Libre. Es otro tema. Se aprovecha. Bueno, vamos a hacer una pausa, Pablo, y ahora seguimos. Bueno. El humo te hace mal. El humo te hace mal.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAB. radioundab.edu.ar. Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si preguntan por vos, la nueva novela